Entonces, el primer ejercicio que vamos a revisar hoy día, como les dije, es un ejercicio que utilizamos en el último taller. Y ese fue el de aplicar este algoritmo tanto de Prim como de Kruskal, explicando los pasos, al grafo que se presenta en la siguiente lista de nodos y aristas. ¿Ya? Es la representación que se acostumbra a usar. Establece que primero va el nodo 1, luego el nodo 2 y luego el costo que tiene la arista o que tiene asociada la arista, la ponderación o lo que vale trasladarse de un lugar a otro. ¿Ya? Entonces aquí cada uno de estos elementos es uno de esos nodos y el costo de la, perdón, los dos nodos unidos por una arista y el costo de la arista. ¿Ya? Entonces la primera actividad con esta lista de nodos es, bueno, anotar esta lista y generar el dibujo que representa este grafo. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a pasar a hacer a continuación. Ya, ¿se ve ahí? ¿Se ve claro? Voy a empezar a escribir para que me confirmen si se ve bien. Ya, entonces lo primero que deberíamos haber hecho es anotar los nodos o las combinaciones que tenemos entre nodos y aristas. ¿Ya? Yo estoy acá anotando las que aparecen en el ejercicio para que a partir de esto podamos generar el dibujo. ¿Ya? Entonces 272, el otro es 367, luego tenemos 3826, tenemos 4518, tenemos 4740, 577, 513, 678, 6811, 7930, 898 y 91014. ¿Ya? A partir de esto, nosotros deberíamos ser capaces de generar el grafo resultante sabiendo ya las conexiones y los costos. ¿Ya? Eso es lo que vamos a pasar a hacer ahora. Entonces yo puedo establecer, ¿ya? Aquí, bueno, yo tengo esto ya resuelto de antemano, por lo tanto,
hay nodos que ya sé en qué lugar van a quedar mejores dibujados. ¿Ya? Aquí hay algo que, la primera vez que debiéramos dibujar esto nos va a quedar un poquito desordenado, entendiendo que algunos nodos se van a conectar con otros y cuando los dibujemos puede que nosotros los dejemos en otro lado. ¿Ya? Pero esta sería como la forma final a la que deberíamos llegar. ¿Sí? Una forma ordenada ya en la pantalla de a lo que deberíamos llegar. Entonces tenemos el nodo 1, que está posicionado acá. Tenemos que el nodo 1 está conectado con el nodo 2, que lo voy a dibujar acá. Las aristas las voy a marcar de otro color, que van a ser verdes. ¿Ya? Voy a seguir dibujando los otros nodos. También tenemos el nodo 3. Tenemos el nodo 6. Tenemos el nodo 8. Tenemos el nodo 7. Tenemos el nodo 9. Tenemos el nodo 5. Tenemos el nodo 10. Y tenemos el nodo 4. Ahí, si no me equivoco, están... Profe, no sé si soy yo o no alcanzo a ver todos los números. ¿Ahí sí? ¿Se Ahí ve? sí. Ah, ya, Sí, perdón. profe. Ah, disculpa, es que tengo corrido acá para ver el dibujo, tenía dos pestañas abiertas y pensé que seguía compartiendo lo otro. Ya, ahí sí. Y por ejemplo, ahora, ¿se ven? Sí, ahora se ven todos. ¿Se ve todo? O sea, las coordenadas y los números. Ah, perfecto. Sí, es que puse una ventana encima para ver si se afectaba. Ya, pero parece que es cuando lo corría hacia el lado. Ya, perfecto. Ya, entonces teníamos que el nodo 1 con el nodo 2 estaban conectados, que el valor de esta arista era 20. Tenemos que el nodo 1 también está conectado con el 3, con un costo de 8. Tenemos que el nodo 2 está conectado con el 4, con un coste de 5. Tenemos que el nodo 2 está conectado con el 6, con un coste de 18. Voy a ir marcándolo acá. Tenemos que el nodo 2 está unido también con el 7 y tiene un costo de 2. El 3 está unido con el 6, con un coste de 7. El 3 está unido también con el 8, con un coste de 26. El 4 está unido con el 5, con un coste de 18. El 4 está unido con el 7, con un coste de 40. El 5 está unido con el 7, con un costo de 7. El 5 está unido con el 10, con un coste de 3. El 6 está unido con el 7, con un coste de 8. El 6 está unido con el 8, con un coste de 11. El 7 está unido con el 9, con un coste de 30. El 8 está unido con el 9, con un coste de 8. Y el 9 está unido con el 10, con un coste de 14. El único que quedó medio borroso era esto. Quizás este debería ir por arriba. ¿Ya? Entonces ese sería el grafo resultante. Voy a borrar aquí lo que está al lado, las coordenadas, ¿ya? Esta representación de nodos con aristas. ¿Ya? Eso sería el nodo, perdón, el grafo resultante de ese listado de conexiones. ¿Ya? Ese conjunto de nodos y vértices. Perdón, de nodos y aristas. ¿Ya? Entonces ahora el problema nos plantea, déjenme buscar la pregunta, el problema nos plantea que debo aplicar el algoritmo de Prim y de Kruskal a este grafo que acabo de dibujar. ¿Ya? ¿Y cómo funcionaba el algoritmo de Prim? ¿Alguno de los dos, si me puede ayudar acá? ¿Cuál era la regla básica del algoritmo de Prim? ¿Cómo partíamos? ¿Hacia dónde nos movíamos?
Patricio, Nayadet. Había que escoger el primer nodo, eh, ¿Ya? pero, profe, yo tengo una duda, no sé si se escogía como el más pequeño o era aleatorio, porque creo que en el PowerPoint salía que era aleatorio y yo cogí el uno porque era el primero, ¿no? Sí, lo que pasa es que puede ser aleatorio, o sea, es aleatorio, pero generalmente se acostumbra a utilizar el de menor valor. Ah, ya, O ya, sea, sí. aquí yo voy a hacerlo, entre comillas, de manera aleatoria, puedo partir por cualquiera, pero voy a elegir el 1. Pero como partí por el 1, también puedo partir por el 9 Sí, y sí, no es va igual. a formar lo mismo. Sí, 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 entendí eso. Solo tenía la duda, porque si se podría hacer con cualquier otro, porque, Sí, se puede de cualquier otro. Es completamente arbitrario desde donde yo parta. ¿Ya? Sí, solamente me debo cerciorar de cumplir con las reglas del algoritmo. ¿Ya? Entonces, como dijo Nayadet, vamos a partir del nodo o el vértice 1. Vamos a dibujar un poquito más abajo. Voy a partir del vértice 1. Y lo siguiente que debía considerar es cuáles son los caminos más cortos, o cuál es el camino más corto hacia otro vértice. ¿Cuál es el que pago menos por desplazarme? En este caso, el 1 está conectado con los vértices 3 y 2. Para ir al 3 tengo un coste de 8 y para ir al 2 tengo un coste de 20. Por lo tanto, el camino que se elige es el de el vértice número 3 con un coste de 8. ¿Ya? Y esto yo lo puedo ir anotando también arriba en una tablita. Me desplacé del 1 al 3 y pagué 8. ¿Sí? O ese fue el costo. Vamos a dibujar mejor el 1. Ya. Luego tengo la opción de, o tengo más opciones de movimiento, porque todavía me quedan enlaces del vértice 1 y ahora sumé los enlaces que posee el vértice 3. ¿Ya? Y aparte de elegir el menor camino o el con menor costo, tengo que cerciorarme de que no forme un ciclo, es decir, un camino de un nodo al mismo nodo con una longitud de 3. ¿Sí? O sea, un camino que me lleve desde un nodo hasta el mismo nodo, pero pasando por otros. ¿Sí? No puedo cerrar un ciclo. ¿Ya? En este caso, las conexiones que me quedan disponibles, al ya tener utilizada esa, serían la que el 3 tiene con el 8, que el 3 tiene con el 6 y el 1 tiene con el 2. Y de esas tres, la con menor coste es la que me lleva de 3 a 6 con un coste de 7. ¿Sí? Entonces del 3 me lleva al 6 con un coste de 7. ¿Ya? Quizás lo podría dejar acá mismo, lo voy a ir marcando en rojo. ¿Ya? Luego sigo la misma lógica. Ahora sumé mayores posibilidades porque tengo las conexiones del nodo 6 y tengo que evaluar lo mismo, el menor coste, pero que no forme ciclos. En este caso tengo la conexión del 3 con el 8, la del 6 con el 8, la del 6 con el 7, la del 6 con el 2 y la del 1 con el 2. ¿Ya? Resultando, en este caso, la menor posible, ¿sí? La de el 6 con el 7. ¿Sí? Porque tiene un coste de 8 y no tiene ningún ciclo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ya, perfecto. Luego tengo más posibilidades todavía, pero puedo entender que la que tiene el menor coste, ¿ya? A simple vista, es la de el 7 al 2, al 2, sí, que tiene también un coste de 2. ¿Ya? Ya teniendo eso, ¿cuál sería la siguiente arista o el siguiente camino de este algoritmo? Habría que devolverse. ¿Ya? ¿A cuál?
Eh, mm, ¿Segura que hay que devolverse? no, ya dudé. ¿Ya? Mira, los nodos que tengo que evaluar o que tienen conexiones que me sirven son el 1, el 3, el 6, el 7 y el 2. Y las conexiones que me llevan a esos vértices, ¿ya? Sería la del 3 al 8, que tiene un coste de 26, la del 6 al 8, que tiene un coste de 11, esa sería hasta el momento, la del 1 al 2, que tiene un coste de 20, pero me va a formar un ciclo, la del 6 al 2, que tiene un coste de 18, que es menor que 20, pero me va a formar un ciclo, la del 7 al 4, que tiene un coste de 40, así que difícilmente va a ser, y tengo la del 2 al 4, que tiene un coste de 5. También tengo del 7 al 5, que tiene un coste de 7, pero es menor la del 2 al 4. ¿Sí? Entonces el camino que debo seguir es este. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, Ya. Luego, la siguiente arista que se marca en este árbol abarcador sería la que tenga el menor coste también, de las que siguen existiendo. ¿Ya? Ahora sumé un par de posibilidades, que sería la del 4 al 5, ¿sí? Bueno, y la del 7 al 4 también estaba, pero ahora también toma más sentido. Pero tengo esta arista del 7 al 5, que tiene un coste de 7. ¿Sí? Y que es, en definitiva, la que menor coste tiene dentro de las posibilidades que tengo y que nos forma también un ciclo. Y en este caso, ahora tengo varias aristas que ya están completamente descartadas, que son, por ejemplo, la del 1 al 2, la del 6 al 2, la del 7 al 4, la del 4 al 5. ¿Por qué están descartadas? Porque si yo las ocupo, voy a formar un ciclo. Voy a cerrar, y lo voy a marcar acá para que se vea más gráfico. Ahí, evidentemente hay un ciclo, porque puedo llegar del 7 al mismo 7, pasando por el 2, el 4, el 5 y volviendo al 7. ¿Sí? Y lo mismo puedo hacer con los otros nodos. ¿Sí? Si marco acá, también estoy formando un ciclo entre el 1, el 3, el 6, el 7 y el 2. Si marco acá, también marco un ciclo entre el 6, el 7 y el 2. Entonces, el vértice o la arista que me lleva a un vértice con menor costo en este momento es la que tiene coste 3 y que me lleva del 5 al 10. ¿Sí? Se me olvidó aquí ir anotando, pero tendría que... Un segundo. Tendría que del 1 al 3 tenía 8, del 3 al 6 tenía 7, del 6 al 7 tenía 8, la que une el 7 y el 2 tiene un valor de 2, la que une el 2 con el 4 tiene un valor de 5, la que une el 7 con el 5 va a tener un valor de 7, la que une el 5 con el 10 va a tener un valor de 3, y ahora la siguiente arista en posicionarse, ¿cuál sería? Ya sabemos que la de la parte baja, la de la parte baja no puede ser ninguna, ni del 1 al 2, ni el 6 al 2, ni el 7 al 4, ni el 5 al 4. Por lo tanto, nos quedan las de arriba. Del 3 al 8 tenemos 26, del 6 al 8 tenemos 11, del 7 al 9 tenemos 30 y del 10 al 9 tenemos 14. Por lo tanto, la con menor coste es la del 6 al 8. ¿Sí? Del 6 al 8 tiene un coste de 11. Y finalmente, tengo que del 8 al 9 voy a tener un coste de 8.
¿De qué forma lo pensaste, Patricio? Ah, ya, perfecto. Ok. ¿Ya? Y después no puedo unir nada más, porque si se fijan, si yo agregara cualquier elemento, formaría un bucle, ¿sí? Un ciclo, perdón. ¿Ya? Y hay otro elemento muy importante a considerar, es que ya todos los nodos están unidos. Por todos los nodos del grafo pasa una arista. Por lo tanto, tengo o conseguí mi árbol abarcador de coste mínimo. ¿Ya? Y si yo hago la suma de esto, que recuerden que estos eran los costos, esta columna eran los costos, ¿ya? 8 y 7 son 15, 15 y 8 son 23, 25, 30, 37, 40, 51 y el coste total es 59. ¿Ya? Y ahora, pregunta, sin hacerla, pero pregunta, porque ya lo hicieron en el taller. ¿Cuál es la forma de recorrerlo utilizando el algoritmo de Kruskal? Hay que seleccionar la lista, o sea, sí, po, la lista con menor valor. Ya, la lista con menor valor, ¿sí? Sí. Y no tenemos el paso, ¿cierto? Que tenemos que considerar los vértices que se van uniendo, sino que puedo unir una arista, después una arista en otro lado, después otra en otro lado, pero sí también teniendo la consideración que no puedo formar ciclos. ¿Sí? Y llego al mismo resultado, porque el árbol que se genera es el mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? En ese caso, partiría con la de menor coste, ¿sí? Que si no me equivoco es la que une el 2 con el 7, que tiene un coste de 2. Después puedo unir la que tiene la arista entre el 5 y el 10, que tiene un coste de 3, y así sucesivamente, considerando que no puedo formar ciclos, como les dije, y que tengo que unir a todos los vértices del grafo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Ahora vamos a aplicar un concepto que revisamos en la última clase, que es la búsqueda en profundidad. ¿Ya? Entonces vamos a leer un poquito el problema. Les voy a compartir la otra pantalla. Ya, entonces si se fijan, en esta pregunta nos dice que consideremos el grafo de la pregunta anterior y me dice que donde perdón, en el que cada nodo de este grafo va a corresponder a una ciudad y las conexiones, las aristas entre ellos simbolizan cableado eléctrico entre las ciudades. Vamos a considerar que solo una planta eléctrica suministra energía para todas las ciudades y esta se encuentra en el nodo 10. ¿Ya? Esa va a ser la planta que suministra la energía a todas las demás. ¿Ya? Van a estar conectadas entre ellas de alguna cierta forma, pero desde donde sale esta energía eléctrica es desde el vértice número 10. Lo primero que se nos pide es dibujar el árbol asociado a las ciudades en el orden de búsqueda en profundidad, siguiendo un orden lexicográfico, que significa que vamos a partir desde el que tiene menor valor, ¿ya? Desde el léxico, podríamos decir desde las palabras, en este caso números, desde el menor. ¿Sí? O, perdón, considerando el menor, no partiendo desde el menor, sino que considerando el menor. ¿Ya? Si tuvieran letras, me iría primero por las que tienen A antes que las que tienen B. ¿Sí? Y la búsqueda en profundidad, como lo vimos en su momento, la podemos realizar desde un nodo que yo estime conveniente. En este caso voy a empezar desde el 8, ¿ya? El nodo 8. Eso se me pide, comenzar la búsqueda desde el nodo 8. Luego, después de dibujar este árbol, que ya lo vamos a hacer, es calcular cuáles son los puntos de articulación. ¿Ya? ¿Por qué calcular? Porque hay que indicar cuál es el número BP,
que en la clase revisamos que era el número del orden en el que se recorrían estos elementos, y el bajo, ¿sí? Que era otro valor, que era la menor posibilidad entre, entre varios valores, ¿sí? El número BP del mismo, si podía ser el número BP de un arco de retroceso, etc. ¿Sí? ¿Y qué cambiaría si el tendido eléctrico entre el 10 y el 5 y el 9 y el 8 se descompone? ¿Ya? Ahí vamos a ver, una vez tengamos el dibujo, vamos a poder entender qué es lo que sucedería con la conexión eléctrica si se cambia o si se descompone la conexión que hay entre los vértices 10 y 5 y 9 y 8. ¿Ya? Y después, en lo último, vamos a suponer que el tendido eléctrico, que está ubicado entre 10 y 5 y 9 y 8, ya ni siquiera está descompuesto, sino que ya está, no está disponible. ¿Y qué pasaría si una tormenta deja sin electricidad a la ciudad representada por el nodo 7? ¿Y cuál sería la solución? ¿Ya? Entonces vamos a aplicar un poquito más a la realidad lo que habíamos visto solo en la matemática. Vamos a llevar ese modelo a este modelo de búsqueda en profundidad. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con el trabajo. Ya, entonces nos decían que la planta eléctrica, lo que tenía que considerar era que la planta va a estar en el vértice 10 y que la búsqueda en profundidad va a partir en el vértice 8. ¿Ya? Entonces, lo que yo debería realizar es lo siguiente. Voy a establecer el nodo o vértice 8, ¿ya? Y como búsqueda en profundidad, tenía que recordar que podía moverme o debía moverme a los vértices que tuvieran el menor valor posible entre las conexiones que yo tuviera disponibles. ¿Sí? Recuerden que existía el concepto de nodo activo, que pasaba a ser el que tenía estas conexiones, no como en el algoritmo de Prim, que íbamos, entre comillas, sumando todas las conexiones de los nuevos vértices que teníamos disponibles. Aquí nos vamos a fijar solo en el que está activo. ¿Ya? En este caso vamos a partir por el vértice 8. El vértice 8 tiene 3 conexiones, que serían al vértice 3, al vértice 6 y al vértice 9. ¿Ya? Entre ellos, el menor es el 3. Por lo tanto, me voy a mover hacia allá. ¿Sí? Y luego me voy a fijar en las conexiones que tiene el vértice 3. No las que tienen el vértice 3 y el 8, sino que solamente las que tiene el vértice 3. ¿Ya? Y así vamos a ir trabajando y va a ir cambiando nuestro nodo activo en el cual yo me puedo ir desplazando. ¿Ya? Bueno, voy a tratar de borrar aquí los caminos marcados en rojo, que eran del ejercicio anterior. Recuerden que ese era el árbol abarcador de coste mínimo, es otra cosa. Y se me fueron algunas líneas. Ahí, ahí y ahí. Ya. Entonces partíamos con el vértice número 8. Luego, ya le adelanté que nos movíamos hacia el vértice número 3. Del vértice, vamos a marcar acá, del vértice 3 puedo ir al 1 o al 6. En este caso me voy al 1. Del vértice 1 puedo irme al vértice 2.
Del vértice 2 puedo ir al 6, al 7 y al 4. Me voy a ir al 4. Del vértice 4 me puedo ir al 7 o me puedo ir al 5. Por lo tanto, me voy al 5. Del vértice 5 me puedo ir al 7 o me puedo ir al 10. Así que voy al 7. Dame un segundo que agrandé mucho las cosas acá. Ya, me voy al 5. Del 5 me voy al 7, perdón, ahí sí. Y del 7 puedo irme al 6, al 9. En este caso me voy a ir al 6. Lo voy a anotar aquí al tiro hacia el lado. ¿Por qué era esto? Resulta que cuando un vértice activo ya no tiene más elementos a los que dirigirse, que no formen un ciclo, porque aquí puedo moverme entre el 6 y el 8, pero estaría formando un ciclo, me debo mover o debo retroceder al vértice activo que me llevó al actual vértice activo, ¿ya? Y comprobar si es que este tiene otros caminos en el cual yo me pueda seguir moviendo para completar el camino de todos los vértices, ¿sí? O lograr incluir en este dibujo a todos los vértices. En este caso, si yo, bueno, estaba como vértice activo el vértice 6 y el vértice 6 está conectado con el 8 y con el 3 y con el 2 también. Por cualquiera de esas conexiones yo podría o habría formado un bucle, ¿sí? Un ciclo. Entonces, ese vértice no me sirve en sus 3 aristas que quedan, así que debo volver al vértice activo que hizo que ese vértice estuviera activo, o sea, el que me llevó al vértice 6. En este caso, regreso al vértice 7 y el vértice 7 sigue estando conectado con otros vértices, en este caso con el 2, con el 4 y con el 9. Con el 2 y con el 4 formo un ciclo, por lo tanto no me sirven, pero con el 9 no formo un ciclo. Por lo tanto, uso ese camino, el del 7 al 9. Pero en mi dibujo, el, el, el vértice va a quedar anotado o va a desprenderse también desde el nodo 7. ¿Sí? También desde el vértice 7, porque de ahí sale. ¿Ya? Y el vértice 9 puede desplazarse hacia el 8, que formaría también un ciclo, y puede desplazarse al vértice 10. Por lo tanto, el camino que nos queda, y recuerden que aquí no tienen nada que ver, no influyen nada los pesos o las ponderaciones, así que me muevo al vértice 10. Así que este camino también se incluye acá. ¿Ya? Una vez que tenía este dibujo, hay una cosa que remarcar antes de empezar a calcular los valores. Recuerden que los valores que íbamos a calcular son el número de búsqueda en profundidad, que es la posición en la que pasé por ese vértice, y también estaba el bajo. ¿Ya? Ahora voy a marcar con verde los arcos de retroceso, que significan estas conexiones que siguen existiendo en el grafo, ¿ya? Por el cual yo puedo volver a un cierto elemento. No son aristas dentro de este árbol que se está formando, sino que son caminos por los que yo puedo llegar o volver a otros nodos, ¿sí? Porque si bien, por ejemplo, la arista que está o que existe entre el vértice 3 y el vértice 6 no está marcada dentro de este árbol que se acaba de generar, sí existe dentro del grafo. Por lo tanto, es un camino posible para desplazarme. Que no esté siendo utilizado es otra cosa. Así que todos esos caminos yo los tengo que marcar. ¿Ya? Y voy a partir por el vértice 8. ¿Ya? El vértice 8 está unido con el vértice 6. Por lo tanto, aquí tengo una arista de retroceso. Generalmente se utilizan líneas punteadas. ¿Ya? Y el vértice 8 también está unido con el vértice 9.
¿sí? Entonces aquí también tendría una línea punteada desde el vértice 9 al vértice 8. ¿Ya? Al vértice 3 también está unido el vértice 6. ¿Sí? O sea, desde acá abajo también saco un arco de retroceso al vértice 3. ¿Ya? Al vértice 6 también está unido el vértice 2. ¿Sí? Por lo tanto, saco otra línea punteada hacia acá. ¿Ya? Del vértice 7 estoy unido al vértice 2 y al vértice 4. Entonces, voy a pasar del vértice 7 y el vértice 4. ¿Ya? Entonces tengo ya todos esos caminos implementados. Me faltaría la que va entre el nodo 5 y el nodo 10. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces son esas conexiones. A ver, déjenme contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, perfecto. Entonces son esas conexiones que siguen existiendo en el grafo, pero que no son parte del árbol de la búsqueda en profundidad. ¿Ya? Y que nos van a servir también o al momento de buscar los valores de importancia para esta búsqueda en profundidad. Bueno, ahora, justamente hablando de eso, vamos a empezar a ponerle valores a esto. ¿Ya? El vértice 8, su NBP, o su número en la búsqueda en profundidad, va a ser el 1. El NBP del vértice 3 va a ser 2, el NBP del 1 va a ser 3, y así sucesivamente. Aquí me confundí, BP. ¿Ya? Y aquí llega el momento de un pequeño cambio. Yo primero, desde el vértice 7, me fui hacia el 6. Por lo tanto, el 6 es el que tiene el NBP igual a 8. ¿Ya? Y el vértice 9 tendría el NBP igual a 9. Y el vértice 10 tendría el NBP igual a 10. ¿Ya? Y ahora tenemos que incluir un segundo valor, ¿ya? Que era lo que nos pedía esta ecuación que nos iba a permitir conocer si es que, disculpen, si es que nos íbamos a tener algún nodo de articulación, ¿ya? Era una ecuación que relacionaba el NBP y el bajo de un cierto vértice, ¿sí? Y de su hijo, para saber si este era un nodo de articulación, ¿ya? ¿Qué quería decir ese vértice de articulación? De que si yo retiraba ese vértice, podía separar el grafo que estaba utilizando, ¿ya? Entonces, el bajo era un valor que yo debía calcular desde o utilizando el orden previo, perdón, el orden posterior, ¿ya? Y eso entonces hacía desde el subárbol a la izquierda al subárbol a la derecha y finalmente por la raíz. Ya, entonces esto quedaría así. Voy a partir por el bajo de este elemento, y el bajo de ese elemento podía ser, o tiene que ser el menor de tres valores posibles. El NBP de ese elemento, el NBP de algún vértice que esté conectado a través de un arco de retroceso con ese elemento, o el bajo del hijo, ¿sí? Si es que ese vértice tuviera un hijo. En este caso, evaluemos las tres condiciones.
La primera es que este vértice 6 tiene un NBP de 8. ¿Ya? Hasta el momento, obviamente, la única posibilidad es la más baja. Luego evalúo el NBP de alguno de los vértices que está conectado a través de arco de retroceso. Y los arcos de retroceso acá me llevan a un NBP 1, 2 y 4. ¿Sí? Por lo tanto, de las posibilidades, el menor es 1. ¿Sí? Y la última posibilidad era el bajo del hijo, pero este vértice no tiene hijos, por lo tanto su bajo es 1 porque está conectado a través de arco de retroceso al vértice 8 que tiene un NBP de 1. ¿Ya? Ahora sigo con el vértice 10. El vértice 10, su valor bajo va a ser el NBP del mismo, que es 10, el NBP de algún vértice conectado por arco de retroceso, en este caso podría ser 6, o el bajo del hijo, que no tiene, por lo tanto, el bajo de este vértice es 6. ¿Ya? Luego paso al vértice 9, recuerden, por orden posterior, y el bajo podría ser el 9, puede ser el del arco de retroceso, que sería 1, o puede ser el del hijo, que es 6. Por lo tanto, es 1 porque es el menor de las tres posibilidades. Para el vértice 7, perdón, el bajo puede ser NBP 7, puede ser los de arco de retroceso, que serían 4 y 5, o sea, hasta el momento sería 4, o puede ser el bajo del hijo, que sería 1. ¿Sí? Entonces, va a ser 1, porque es la menor de las posibilidades. Y como ahora seguí un camino lineal que solamente tiene una descendencia, ¿ya? Todos hacia arriba van a ser 1, porque la menor posibilidad es la del hijo, ¿cierto? Excepto en el primero, sí que su NBP es 1, por lo tanto ese es el valor. Pero todos hacia arriba debieran ser 1. ¿Ya? Porque si ellos no tienen el menor valor en NBP, tienen el del bajo del hijo, que es 1. ¿Ya? Y ahora la pregunta es, y aquí les voy a compartir otra pantalla. La pregunta es, ¿cómo encuentro el punto de articulación? Y el punto de articulación, o un vértice cualquiera, va a ser un punto de articulación si tiene un hijo W cuyo bajo sea mayor o igual a su número BP, o al número BP del vértice que estoy analizando. ¿Ya? ¿Recordaban eso? Entonces, tengo que ver los vértices que tengan hijo y que ese valor de bajo sea mayor o igual al número BP del vértice. ¿Ya? Así que ahora vamos a buscar en el ejercicio que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, los vértices que tienen hijo, en este caso serían el vértice 9, ¿sí? El vértice 7, dame un segundito. El vértice 9, el vértice 7, son los que podríamos decir o podríamos especular que son vértices que podrían ser de articulación, porque si yo los saco podría quebrar este grafo. ¿Ya? En este caso no lo serían porque el bajo del hijo no es mayor ni es igual al número de búsqueda en profundidad que tienen esos vértices. ¿Ya? A diferencia del ejemplo que vimos en la clase anterior, ¿sí? En donde sí se cumplía esa igualdad y yo podía quebrar el grafo en dos componentes conexas.
¿Ya? En este caso, si yo saco uno de los vértices, todos los otros elementos van a seguir unidos. ¿Ya? Aquí me gustaría subir un poquito. Si yo saco el vértice 8, perdón, el vértice 9, el vértice 10 sigue estando conectado al 5. ¿Sí? Si yo saco el vértice 7, el 6 sigue conectado con el 2, el 8 sigue conectado al 6 y no rompo nada de la conexión que hay entre medio. ¿Sí? ¿Se entiende? La cosa es, o el problema es ahora, que en esta pregunta nos dicen que qué pasaría si el tendido eléctrico que está entre el 10 y el 5 y entre el 9 y el 8 se descompone. ¿Ya? Entonces, borremos eso. Deme un segundo. Entonces, esta unión se va a borrar, la que tenía el 10 con el 5 y la que tiene el 9 con el 8. ¿Sí? Por lo tanto, debería recalcular los NBP y los bajos, perdón, los bajos, no los NBP. ¿Sí? ¿Por qué lo debería recalcular? Porque el 9 estaba unido con el 8 a través de un arco de retroceso y el 10 estaba unido con el 5 también con un arco de retroceso. ¿Qué provocó eso? Que bajara el valor de bajo. Por lo tanto, ahora, si yo reemplazo los valores en esta ecuación, sí voy a tener puntos de articulación. ¿Por qué? Porque los bajos de estos elementos cambiaron. Y recalculémoslo. El bajo del vértice 10 sería el bajo, perdón, el NBP de ese vértice, que es 10, alguno por arco de retroceso, que no tiene, así que sigue siendo 10, o el del hijo, que no hay, por lo tanto sería 10. El bajo del vértice 9 sería 9 o alguno por arco de retroceso, que no hay, así que sigue siendo 9, o el bajo de el hijo, que es 10, por lo tanto también es 9. ¿Sí? Y el del vértice 7 puede ser el bajo de, perdón, el NBP de ese vértice, que es 7, o alguno por arco de retroceso, o el de un hijo. ¿Sí? En este caso, esto se va a mantener en 1 porque el vértice 6 sigue teniendo un bajo de 1. ¿Ya? ¿Qué fue lo que cambió? Que ahora, si yo examino, por ejemplo, el bajo del vértice 9, que es hijo del vértice 7, ¿sí? El bajo de 9 es mayor o igual ¿ya? Bajo de 9 en 9 y eso es mayor o igual al NBP de 7, que es 7. ¿Sí? Por lo tanto, se transforma en un vértice o en un punto de articulación. ¿Sí? Lo mismo pasa con el vértice 10. ¿Ya? Denme un segundo, chicos, voy a buscar un vasito con agua, vuelvo al tiro.
Disculpen chicos, me había confundido. No es el 9 y el 10, perdón. Es el 7 y el 9. Son vértices de articulación. ¿Sí? Porque tengo que analizar el bajo del hijo y el 10 no tiene hijo. Por lo tanto, el que queda, o los que cumplen con esta ecuación, son los vértices 7, cuyo hijo es 9 y cumple con esa ecuación. Y el vértice 9 también se transforma en punto de articulación porque cumple con eso al tener como hijo a 10, que tiene un bajo de 10. ¿Sí? Así que 7 y 9 serían los nuevos puntos de articulación si es que el tendido eléctrico entre esos dos vértices o entre esas dos ciudades se cae. ¿Ya? Ya. Y ahora nos vamos a una pregunta un poco más teórica. Aquí lo voy a dejar abierto a ustedes. Dice que, ¿qué pasaría si el tendido eléctrico entre el 10 y el 5 y el 9 y el 8, que fue lo que borramos como arcos de retroceso recientemente, ya no están disponibles? ¿Y qué pasaría si una tormenta deja sin electricidad a la ciudad representada por el nodo número 7? ¿Ya? Y aquí hay algo bien importante para que consideren antes de contestar, que es que la planta que distribuye la energía está en la ciudad o en el vértice número 10. Entonces, ¿qué pasaría al ya no tener la conexión entre el 9 y el 8 y el 10 y el 5? ¿Qué pasaría si la ciudad o el vértice número 7, ¿ya?, deja de funcionar? ¿Ya? Aquí lo voy a marcar en grande acá. ¿Qué pasa si ese vértice, esa estación de esa ciudad se cae? ¿Ya? Y aquí dejo abierto para que ustedes puedan contestar por chat o pueden conversar. ¿Qué pasaría? Nayadet, Patricio, ¿qué pasaría con la electricidad para este país, podríamos decir, que tiene todas estas ciudades? ¿Y cómo lo podríamos solucionar? Ya, pero usando aristas de retroceso, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué pasaría con la electricidad? Recuerden que el vértice 10 es la planta generadora. ¿Ya? Lo que pasa es que si el vértice 7 sale de servicio, si es que algo le llegara a pasar a esa estación, van a quedar sin energía eléctrica todas las demás estaciones. En este caso, la 5, la 4, la 2, la 1, la 3, la 8 y la 6. ¿Sí? Porque el único camino entre la estación número 10 con las otras es a través del vértice 7. Las únicas ciudades de este país que quedarían con energía eléctrica serían el vértice 10 y el vértice 9. Y la forma de solucionarlo sería a través de una conexión, como dijo Patricio, a través de algún arco de retroceso, desde el 9 o el 10 a alguna de las otras ciudades. Y eso significaría que nuestro grafo volvería a no tener ningún punto de articulación, lo que lo dejaría como un grafo biconexo, que significa que al no tener punto de articulación, yo puedo retirar uno de los vértices o de los nodos
y las conexiones entre todos los otros elementos sigue estando en pie. O sea, todos los elementos están unidos de alguna forma. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera el mismo problema que tenía anterior, o sea, perdón, tuviera la misma disposición que tenía anteriormente, en este caso que esta falla no hubiera ocurrido, ¿sí? Que yo hubiera tenido conectado el vértice 10 con el vértice 5, perdón, el vértice 10 con el vértice 5 y el 9 con el 8, si ocurre esa falla en el vértice 7, en esa ciudad, la energía eléctrica se sigue enviando correctamente a todas las otras ciudades, porque por mucho que no haya un camino entre el 9 y el 7, el 9 se la pasa al 8, ¿sí? Y el 8 se encarga de pasársela al 6. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos bien? Patricio, Náyade, ¿se entiende? Sí, profe. Ya, súper. ¿Ya? Entonces, para ir cerrando ya el ejercicio, esa es la gracia de un grafo biconexo, que es que no tiene puntos de articulación. Por lo tanto, si hay un inconveniente en cualquiera de sus elementos que deja de estar conectado, ¿ya? Y aquí este ejercicio lo bueno que tiene es que nos hace asociarlo a algo un poco más tangible, es que los otros elementos van a seguir conectados. ¿Ya? Se cayó una ciudad, pero no se cayó el país completo. ¿Sí? Ya, ahora vamos a ir a otro ejercicio que lo vamos a ver un poquito más rápido. Vamos a ver la respuesta y la vamos a ir analizando, considerando que ya queda poquito para las 7. Ya, aquí tenemos, disculpen, otro problema de aplicación. El problema acá que se nos plantea es que debo visitar todas estas ciudades de Australia, ¿ya? Y todas estas ciudades están conectadas con un determinado costo entre ellas, ¿ya? Entonces, aquí se nos entrega este listado de vértices y costos en sus aristas, ¿ya? Entonces tenemos ciudad y ciudad, entonces entre Adelaide y Melbourne hay una conexión, hay un vuelo y que tiene un costo de 38. Entre Adelaide y Perth también hay un vuelo que tiene un coste de 17. Y así voy a tener todas estas ciudades conectadas entre ellas con sus respectivos vuelos y sus respectivos costos. ¿Ya? Entonces, se me pide que yo parta en Sydney y debo poder visitar todas las ciudades volando en esta aerolínea que tiene estas conexiones. Y en el caso que en una ciudad existan alternativas para seguir, se elige primero la ciudad que se encuentra alfabéticamente primero. ¿Ya? O sea, estamos haciendo una búsqueda en profundidad, ¿sí? Con un punto de partida en una cierta ciudad que va a tener conexiones entre una y otra y que si puedo elegir más de una, voy a elegir la que tiene orden alfabético desde la A, ¿sí? O sea, voy a privilegiar las que están antes en el orden alfabético. ¿Ya? Entonces voy a tener que dibujar primero el grafo y a partir de eso las conexiones. ¿Ya? Yo me voy a saltar el grafo en este caso y simplemente voy a dibujar las conexiones. Perdón, la búsqueda en profundidad. ¿Ya? Pero considerando esta tabla, sería la siguiente.
Profe, ¿está hablando? No, disculpen, es que estaba conectando la tablet y se estaba descargando. Ahora empecé a escribir, ¿ya? Voy a escribir los nombres de las ciudades primero y después las vamos a ir conectando. Ya. Ya, entonces acá están todas las ciudades que se pueden visitar. Nos pidieron partir en Sydney. Y Sydney tiene conexiones tanto a Canberra como a Melbourne, ¿ya? Entonces, vamos a seguir el siguiente camino, ¿ya? Aquí yo lo voy a anotar rapidito, ustedes pueden, les voy a compartir después el problema, pero sería algo de este estilo. Primero, paso por Sydney. Después, perdón, se me pasó un vuelo parece. Denme un segundo. No, vamos a hacer otra cosa, chicos. Me estoy enredando un poquito aquí. Disculpen. Ya, vamos a hacer el mapa. ¿Ya? Entonces, les voy a compartir esta pantalla para que lo hagamos más rápido. Y les voy a pedir que ustedes dibujen el grafo que debería resultar a partir de la tabla que ahí aparece. ¿Ya? Entonces hagan las conexiones entre las ciudades, yo también las voy a estar haciendo acá. Y en un par de minutitos volvemos para ver este grafo y realizar rápidamente lo que se nos pide de la búsqueda en profundidad, que es la misma operación que ya hicimos en el ejercicio anterior. ¿Ya?
Ya, chicos, ahora sí. Discúlpenme, pero me había enredado un poquito con el dibujo que tenía. Bueno, de la tabla anterior podemos definir lo siguiente, o este es el grafo que resume la tabla que les presenté. Ya, estos son los vuelos, los costos que hay y las conexiones que tenemos. ¿Ya? En este caso, lo que se me pide es, como única condición, partir por Sydney, ¿ya? Que se encuentra acá. Y como regla debía seguir que iba a preferir o iba a tener preferencia sobre las ciudades, perdón, que tuvieran un orden alfabético menor, ¿sí? O sea, voy a partir por, a preferir los que partan por la A, ¿ya? Entonces, les pido que comiencen a dibujar en una hojita el grafo resultante, perdón, el árbol resultante de esta búsqueda en profundidad, ¿ya? Un minutito, yo voy a conectar mi computador por mientras, que me estoy quedando también sin batería. Así que para que empiecen a avanzar, lo revisamos en un segundo. Ya, entonces, ¿por dónde partiríamos? Lo primero que debo fijarme acá es que Sydney tiene conexiones con, aquí lo voy a resumir, pero con BR, con Canberra y con Melbourne, ¿cierto? Esto era Brisbane, si no me equivoco. ¿Ya? Por lo tanto, la preferencia va a ser justamente la con la B mayúscula, ¿sí? La B larga. En este caso, nuestro árbol iría quedando de la siguiente manera. Vamos a tener a Sydney, vamos a tener a Brisbane, ¿ya? Luego, esa ciudad tiene conexión únicamente con Canberra. Por lo tanto, el desplazamiento acá sería ahí. Recuerden que no importa el coste y no voy sumando también las conexiones que tenía anteriormente, ¿ya? Así que el único desplazamiento posible era ese. Y voy acá. ¿Ya? Luego tengo dos posibilidades más. Puedo ir a Adelaide o a Melbourne, ¿sí? O también eh, acá a Dar, ¿cierto? Que no, la verdad no recuerdo cuál era el nombre de la ciudad exacto. Ya tengo tres conexiones, perdón. A AD, a Melbourne y a Dar. ¿Ya? En este caso voy a privilegiar la que tiene menor coste, menor coste, una letra menor en el abecedario, por lo tanto me voy a ir a AD. ¿Sí? Considerando que también podía ir a otros destinos, ¿sí? Pero que ese fue el que elegí de momento y por el cual me voy a seguir moviendo. Es decir, ese es el que ahora pasó a ser mi vértice activo. ¿Ya? Entonces voy a ir abajo y después de Canberra me fui a AD. ¿Ya? Desde AD, que es mi nuevo vértice activo, puedo desplazarme a Perth o puedo desplazarme a Melbourne, ¿sí? Y por orden alfabético, ¿cierto? Me voy a desplazar a Melbourne. Ahora Melbourne es mi nuevo vértice activo, que también lo voy a anotar acá abajo. Entonces de AD me fui a Melbourne. Y lógicamente, después de Melbourne, la única opción de desplazamiento que no forme un ciclo va a ser HO, que es la última ciudad que aquí aparece. ¿Sí? Por lo tanto, acá abajo también lo voy a incluir. Después de Melbourne viene HO. Y ahora recuerden que cuando terminaba de hacer los caminos,
¿sí? O ya no tenía más desplazamientos posibles, debía regresar al vértice activo que hizo al actual vértice activo, o le dio lugar al actual vértice activo. En este caso, de HO pasó a ser vértice activo porque Melbourne le cedió ese lugar, ¿sí? Entonces debería volver hacia allá. Melbourne pasó lo mismo porque AD le cedió el lugar de vértice activo, ¿sí? Y en AD sí hay caminos posibles para visitar. En este caso es Perth, que está aquí a la izquierda. ¿Ya? En Melbourne yo no hice nada porque los dos vértices, perdón, las dos aristas que quedaban por recorrer me iban a formar un ciclo. En AD, cuando lo hice vértice activo, sí había una nueva arista para recorrer, que en este caso es la que me lleva a Perth. Por lo tanto, abajo en el dibujo, esto va a quedar, va, así. ¿Sí? Luego que en Perth no hay más conexiones, vuelvo al que me hizo vértice activo, que es AD. AD no tiene más conexiones, por lo tanto vuelve al que lo hizo vértice activo, que era Canberra, que sí tenía más conexiones. Ahora ya la con Melbourne no me sirve porque va a formar un ciclo, la con Sydney también ya no me sirve, y el único camino que me sirve desde Canberra es viajar acá a Dar. ¿Sí? Entonces, aquí en mi árbol voy a ubicarlo ahí. Y de Dar puedo ir a un solo lugar, que es BS, que es el último elemento del grafo que aún queda, y que se va a ubicar acá. ¿Ya? Y ahora tenemos que, recordemos, vamos a poner los arcos de retroceso. En este caso tengo que Canberra tiene un arco de retroceso con Sydney y con Melbourne, ¿sí? Entonces lo voy a marcar al tiro acá. Canberra tiene un arco de retroceso con Sydney y tiene un arco de retroceso con Melbourne. Entonces tengo S y S. También tengo un arco de retroceso entre Sydney y Melbourne, que sería esto. ¿Ya? Y ahora que tengo tanto el árbol de la búsqueda en profundidad como sus arcos de retroceso, paso a calcular sus valores. Y lo que me interesa, recuerden, era el NBP, que era el número de la búsqueda en profundidad para cada uno de los vértices. Y luego el bajo. Ya vamos a partir con el NBP, que era el orden en que lo fui visitando. Sydney fue la primera, luego pasé por BR, luego me fui a Canberra, que fue el 3, luego seguí a AD, luego seguí a Melbourne, luego seguí a HO. Profe, repitió el 3. Ah, sí, perdón, toda la razón. 3, aquí sería 4, aquí sería 5 y aquí sería 6. ¿Ya? Y ahora, en el siguiente elemento que visité sería Perth, que era el 7, y de ahí me fui a Dar y a BS. ¿Sí? Y tendrían sus respectivos números en la búsqueda a profundidad. ¿Ya? Y ahora un segundito para que ustedes busquen los valores bajos, o por lo menos los primeros. Recuerden que debo partir en orden posterior, eso quiere decir desde el subárbol más a la izquierda al subárbol más a la derecha y luego la raíz. ¿Ya? El bajo tiene tres posibilidades, puede ser el NBP, el NBP que tenga algún vértice conectado por arco de retroceso, o el, el bajo de alguno de los hijos. ¿Ya? Entonces, les doy un segundo para que me digan por lo menos los tres primeros bajos de HO, Mel y Perth, para que lo tengan y se los pregunto inmediatamente.
Ya, entonces empezamos acá a calcular los valores. Vamos a partir por HO. HO puede ser el NBP 6, no tiene arco de retroceso, tampoco tiene hijos, por lo tanto su bajo es 6. En Melbourne tenemos su NBP que es 5, el NBP por arco de retroceso que es 1, y tiene un hijo, pero sigue siendo el menor el 1. Luego pasaría a Perth. Perth tiene NBP 7, no tiene hijo y no tiene arco de retroceso. Por lo tanto, su bajo es 7. Luego voy por AD. AD tiene BP4 o NBP4. No tiene arco de retroceso y de los hijos el con menor bajo es Melbourne. Por lo tanto, esto también es 1. Luego voy más a la derecha, al otro subárbol. Voy a partir acá, en BS. Bajo de este vértice solamente puede ser 9, porque no tiene arco de retroceso ni hijos. Con el de dar pasa algo similar. Si bien tiene un hijo, no es el menor. Por lo tanto, su bajo es 8. Y en Canberra, el bajo es 1, porque tiene arco de retroceso a Sydney y sí, incluso si no lo tuviera, tiene como hijo a D, que tiene un bajo 1. Y de aquí en adelante, todos los otros elementos tienen bajo igual a 1. Profe, el bajo es solamente del hijo, así como, supongamos, era Kant, solo se toma el dar, si es que, así como para evaluar el hijo, no el BS, ¿cierto? O es cualquiera de esos dos. No, solamente los hijos, la descendencia directa. Ah, ya, O sea, Canberra tiene como hijo a D y a Dar. ya, Y se elige el menor de entre los dos. ¿Ya? Entonces, el bajo puede ser el NBP del mismo vértice, el NBP del vértice unido por arco de retroceso, o el bajo de alguno de los hijos. La menor posibilidad, ese es el bajo de ese vértice. ya, profe. ¿Ya? Entonces, aquí, ya para ir cerrando, podemos darnos cuenta que los puntos de articulaciones podrían ser ¿cuáles? ¿Cuáles a simple vista, sin hacer mucho cálculo, ni fijarse tanto en los valores, pero a simple vista es un punto de articulación? Recuerden que los puntos de articulaciones son estos vértices que si yo saco voy a separar el grafo en distintas componentes conexas. En este caso, me puedo fijar de que si yo saco el vértice que corresponde a Canberra, saco de esta ruta a todos los otros elementos. ¿Sí? O sea, quedan desconectados completamente los otros. Y esto es porque Canberra tiene como hijo a Dar, ¿sí? Tiene como hijo a Dar, su bajo es mayor al NBP de Canberra, por lo tanto, lo hace un punto de articulación. ¿Sí? Lo mismo pasa también con Dar, porque si yo saco a Dar, pierdo a BS. Lo mismo pasa con AD, porque si yo saco a D, pierdo todo lo que está abajo, ¿cierto? Pierdo a Melbourne, pierdo a HO, pierdo a Perth. Y lo mismo pasa con Melbourne, porque me desconectaría con HO. ¿Sí? Y cómo, saliendo de la simple vista, ¿cómo hice esto? Reemplazando los valores en esa igualdad de que si el bajo de uno de los hijos es mayor o igual al NBP del vértice que estoy analizando, ese vértice pasa a ser un punto de articulación. ¿Ya? Y eso sería
la respuesta. Los puntos de articulación de aquí son Canberra, Adelaide, Darwin y Melbourne. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, aquí uno se podría hacer la misma pregunta que en el ejercicio anterior. ¿Qué pasa si uno de estos aeropuertos, por condiciones climáticas, por ejemplo, deja de funcionar? ¿Cuál sería la forma de volver a unirlos? ¿Cierto? Haciendo alguna conexión entre los aeropuertos que quedan en funcionamiento. ¿Ya? ¿Qué pasa si Canberra deja de funcionar? Probablemente deba unir un vuelo entre Adelaide y algunos otros para conectar estas ciudades. ¿Sí? Eso es como una aplicación un poquito más real de esta teoría de grafos que hemos visto en las últimas clases. Profe, y para unirlos, ¿hay que seguir algún tipo de regla o se puede unir a cualquiera que sirva? Es que ahí va a depender de los costos que tenga asociado. Pero generalmente, o por lo menos en aplicación, aquí está la pregunta de cómo puedo volver a unir, cómo puedo hacer este grafo de nuevo biconexo, o sea que todo esté conectado. Y uno simplemente puede unir, pero después viene la evaluación de costos. ¿Sí? Si todo fuera eh, fácil, ¿cierto? Estaría todo unido con todo, pero eso no se da netamente por costos. Ya, profe. ¿Ya? Bueno, chicos, esos fueron los ejercicios de hoy día. Ya para cerrar, y como les comenté anteriormente al principio de la clase, quiero darle una ayudita para la prueba que ya está en curso. Denme un segundo para encontrar la diapositiva. ¿Ya? Les voy a dar como pista que se fijen en esta definición. ¿Ya? Recuerden que un componente conexo eran estos elementos que estaban todos o elementos dentro de un grafo, que podríamos decir que era un subgrafo dentro de otro, que estaban todos los elementos conectados unos con otros. Entonces, este componente conexo de un grafo G es un subgrafo conexo inducido maximal. Esto es un subgrafo conexo inducido que por sí mismo no es un subgrafo propio de ningún otro subgrafo conexo de G. Muy, muy, muy enredado. Facilitemos un poco. El componente conexo va a ser, como les dije, este elemento en que todos sus vértices van a estar conectados con otros. ¿Ya? Y esto va a pasar a ser un subgrafo conexo inducido maximal si es que ese componente conexo no es un subgrafo de ningún otro subgrafo. ¿Ya? O sea, esta componente conexa que ustedes encontraron no forma parte de ningún otro elemento, no es una porción de algo. Podríamos decir que están separados. ¿Ya? Y les voy a hacer un dibujo para que les quede más claro, ¿ya? Y que tengan este concepto antes de hacer la prueba. ¿Ya? Aquí me voy a saltar varias reglas simplemente para hacerlo más rápido, pero fíjense que, por ejemplo, yo podría decir que esto es un componente conexo, pero ese componente conexo es parte o es un subgrafo de ese grafo. ¿Sí? Pero si yo tengo esto, sigue siendo todo el mismo grafo,
pero esta parte no es un subgrafo de ningún otro elemento, porque esta parte está fuera de todo esto. ¿Sí? Están desconectadas. Son parte del mismo grafo, pero no hay conexión entre ellos. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo que un elemento es, o una componente es un subgrafo conexo inducido maximal, significa que es un elemento que está afuera de todo el resto del grafo. ¿Ya? Y como última ayudita, y espero aquí les sirva, si yo tengo ese grafo, ¿sí? Esto es G, con todas sus uniones, aquí el elemento o el subgrafo conexo inducido maximal de mayor tamaño sería este, porque este subgrafo no es parte de ningún otro y es el que tiene mayor cantidad de nodos. Y si tengo, por ejemplo, no sé, si tengo otro elemento dentro del grafo, el siguiente subgrafo conexo inducido maximal sería ese, porque es el que viene en tamaño o en cantidad de vértices. ¿Ya? Entonces es un componente conexo que no es parte de ningún otro o no es subgrafo de ningún otro elemento del grafo. ¿Ya? No era como esto, que es un subgrafo de todo lo que hay afuera. ¿Ya? Así que ojo con ese concepto, chicos. ¿Ya? Se lo van a encontrar en la prueba. Espero les sirva y espero contesten la prueba lo antes posible para tener sus notas también rápido. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta. Profe, ¿a qué hora va a estar disponible esta grabación? La grabación en un rato más. Yo creo que en una media hora más. Ahora voy a comer algo y ahí la voy a subir. Ya, profe. Gracias. ¿Ya? Eso, chicos, aquí nos despedimos, nuestra última clase. Espero les haya gustado el curso, espero les haya gustado la metodología, hayan podido aprender. Fue un semestre nuevo para todos. Todos nos tuvimos que adaptar un poquito a esta nueva modalidad de hacer clases. Creo que hubiera sido distinto en la sala, pero espero que les haya gustado, que les haya servido y que se vayan con una buena impresión del curso. ¿Ya? Así que les siga yendo muy bien en sus estudios y que tengan un buen cierre de semestre. ¿Ya? Eso, chicos, un abrazo, que estén muy bien, cuídense y éxito en lo que venga. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, chao.